Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Hablemos de educación, en donde se cree, y yo honestamente también me apunto allí, en que radican el grueso de los problemas, no solamente de nuestro país, sino de la humanidad en general. Darwin Caraballo está con nosotros, es presidente de la Acción Empresarial por la Educación, EDUCA. Hace algunos días se presentó el informe Aprendo, que tiene una serie de datos interesantes, relevantes, para evaluar la calidad de lo que estamos haciendo en nuestras aulas, en nuestras escuelas. Darwin, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, gracias a ustedes, a la teleaudiencia. Y primero una precisión, yo ocupo la dirección ejecutiva de EDUCA. La presidencia la ocupa actualmente la joven empresaria Susana Martínez Nadal. Así es, saludos a Susana. Exacto, les pido no hay problema, no hay problema. Darwin, qué bueno, vamos a hablar de ese informe, las líneas generales, el lugar en donde estamos. El país tiene una gran deuda en materia de educación y parece que no se achica, ¿o sí? Sin duda, tú hablabas de que ahí radican buena parte de los problemas. A mí me gustaría pensarlo en que ahí están las claves de las soluciones. Claro. Exactamente. Y en el Congreso Internacional de Educación Aprendo, que pasó hace unos días, en la 28ª edición, que lo convierte en el evento decano en América Latina sobre educación, lo utilizamos también para rendir cuentas sobre un proyecto experimental que desarrollamos con apoyo de la Presidencia de la República y junto al Ministerio de Educación para hacer las cosas de maneras distintas, tal que obtengamos resultados diferentes en los aprendizajes de los estudiantes. Durante el calendario 23-24 se ejecutó ese proyecto de manera silenciosa, no lo difundimos, porque era justamente una experiencia la cual debíamos medir. Una vez hecha una evaluación independiente y una auditoría de esa evaluación independiente, se demostró que con los mismos recursos, con los mismos maestros y los mismos currículos, las mismas realidades, se lograron resultados superiores al promedio de las escuelas a nivel nacional, lo cual nos plantea allí una génesis del cambio para transformar la gestión interna de los centros educativos y así lograr la tan ansiada calidad. Bueno, pero en sentido general, Darwin, ¿cómo se puede medir en términos de efectividad esta monstruosa inversión y este esfuerzo tributario que ha hecho el Estado dominicano, el pueblo dominicano en los últimos 11 años? Hay cifras que varían incluso, pero desde esa perspectiva, ¿cómo medir y cómo correlacionar la efectividad de esa inversión más allá de las pruebas tradicionales, las mediciones estándar? No, justamente la clave está y la razón de ser de un Ministerio de Educación es que los estudiantes aprendan. Entonces todo lo otro es complementario. Cuando tú tienes niveles de aprendizaje que siguen estando por debajo de lo pretendido y además prácticamente estabilizados de la situación pre-4%, entonces la efectividad obviamente no se ha ganado. Eso es lo que nos ha llevado en EDUCA a ensayar estrategias alternativas, porque la forma de cómo se entrega la educación en los centros educativos, en los espacios de aprendizaje, no estaba siendo efectiva. Entonces, esa inyección de dinero que fue concentrado en reformas de infraestructura, es decir, nuevas aulas, en mejores salarios, en formación docente, en alimentación escolar, en transporte escolar, todo esto, esta enorme inversión, no estaba traduciéndose en resultados. Y esa es la obsesión que nosotros tenemos en EDUCA de poder contribuir a un diseño de política pública educativa que lleve a los aprendizajes a un estadio superior. ¿Dónde hay que poner el acento, Darwin, para llegar o avanzar en la tan manoseada calidad educativa? Si vemos a nivel de los estudiantes, si tomamos las pruebas nacionales, con excepción de alguna materia, hay pobreza. Los concursos de oposición docente, además de los ruidos que le agrega la ADP, pero los resultados no son los más satisfactorios. ¿Dónde hay que poner el acento cuando queremos hablar de calidad de la educación? Si hablamos de gestión de espacios de aprendizaje, hay dos ejes fundamentales en los cuales hay que trabajar: en lectura y en matemática, que son los dos fundamentos, los dos pilares del aprendizaje, sin descuidar, por supuesto, la dimensión de formación, no instrucción, la dimensión humana, que tiene que ver con los valores y con la construcción de ciudadanía. Pero en cuanto a la calidad de aprendizajes, si tenemos todavía hoy el 17% de estudiantes que apenas alcanza el nivel satisfactorio en tercer grado en lengua y menos del 2%
en matemática en el 6º grado, hay una crisis natural de desarrollo futuro. Hablábamos recién de, por ejemplo, educación financiera, fuera de cámaras, Katy lo preguntaba, pero si el estudiante no domina las operaciones básicas de la aritmética, las figuras geométricas elementales y una simple regla de 3, ¿cómo es posible entonces que llegue a la comprensión de una educación financiera? Y eso tiene un impacto en todos los sectores de la economía. Entonces ahí es donde hay que enfocar el esfuerzo en términos académicos. Si vamos a la gestión, ya que mencionabas al sindicato mayoritario de profesores, el calendario escolar no se puede dar el lujo de seguir perdiendo un año y otro también tantas jornadas educativas por razones que nada tienen que ver con el proceso de educación. La educación requiere continuidad, sistematicidad, progresividad, y si constantemente se está interrumpiendo, bueno, es muy complejo que eso se vaya a traducir en mejoras de la calidad. Darwin, todas las oportunidades de mejora de República Dominicana radican en la educación. Sin duda. Digamos que todas nuestras soluciones para el tema de la ciudadanía, personas menos violentas, menos crímenes, mejores profesionales, todo está ahí. Pareciera que estamos teniendo un déjà vu contigo, porque esta conversación la tenemos todos los años. Así es. Cada mes. Los estudios dicen lo mismo, las evaluaciones te dan los mismos diagnósticos. Se sigue invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto de República Dominicana para solucionar las mismas cosas que repetimos, pero no se hace. ¿Qué es lo que pasa? Porque uno siente que es una voz en el desierto. No hay acuerdos con el gobierno. No se quiere hablar de la Constitución en la escuela, ni de la moral y cívica que se necesita, de prevención de embarazos. Pareciera que sabemos cuáles son nuestros problemas, pero no hacemos nada para cambiarlo, aunque seguimos gastando el dinero que hemos destinado para cambiar eso. Claro, el año entrante serán 300.000 millones de pesos de presupuesto asignado únicamente, más allá de la fusión, a el componente preuniversitario, o mejor dicho, administrado por el MINER, que es la manera correcta de decir. Esa frustración que tú estás exteriorizando, Yulisa, y que seguro sienten los televidentes también, es la misma que sentimos nosotros. Por eso fue que Educa, que históricamente había tenido un rol más de mirar desde el balcón, decidió dar un paso más y avanzar en la implementación de una propuesta experimental basada en la experiencia de cómo construir procesos educativos de cambio con los docentes y con aliados especializados en cada una de las áreas para justamente contribuir con un modelo, que es lo que presentamos en Aprendo, y que en los 155 centros que fueron elegidos de manera aleatoria se logró duplicar el nivel de logro en lengua y matemática, pero en los mejores 10 se multiplicó por 8. Es decir, ahí hay una experiencia que podemos extender. Y voy a mencionar 2 o 3 ejemplos para que entiendan de qué se trata. Sí, eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo lo hicieron? Claro, por ejemplo, se constituyó la figura del mentor. El mentor es un docente experimentado que ya estaba trabajando en el Ministerio de Educación, recibiendo una remuneración importante como un pasado director regional o distrital, sin una asignación efectiva de tareas, que le dijimos, señor, usted es el responsable de estos 2 centros educativos, de la calidad, le dimos una metodología, y esas personas profesionales que son héroes silenciosos se pusieron al hombro llevar la calidad en esos centros educativos de un punto de partida muy bajo a un punto de partida muy alto, donde lograron revertir las tendencias históricas. Allí hay un elemento que, más allá de la expansión o continuidad de este proyecto experimental, que es necesario seguir mejorando y digamos, probando nuevas herramientas, ahí hay algo que ya pudiera irradiar a toda la política. El país ya tiene en la propia estructura del ministerio cientos de especialistas de este tipo que pudieran estar asumiendo la responsabilidad directa de la calidad de sus centros educativos y que rindan cuenta de. También se cambian la forma de hacer las cosas en la escuela. Ya no se trabaja por una seguidilla de contenidos, sino que se especializa en que el estudiante adquiera el hábito de la lectura y adquiera el hábito de la operación matemática. No importa qué área del conocimiento esté trabajando. La tecnología juega un rol relevante. Viene a acelerar o a enlentecer los procesos de aprendizaje
según el ritmo de los propios muchachos. Allí hay un tema clave en este tema, el liderazgo del director. El centro educativo necesita de un líder académico, pedagógico, un líder humano, porque gerencia un grupo de educadores, pero también comunitario, porque en muchas escuelas perdidas en el territorio nacional, la escuela es la representación del Estado en la comunidad. Por lo tanto, ejerce un rol importante allí y la familia juega un rol relevante en este proyecto. La familia se ha integrado como coeducadora. Así que allí hay una génesis de cómo hacer las cosas. No es brillante, por supuesto, no, deja mucho todavía para aprender y crecer, pero hay una iniciativa que permitió mover la aguja, medida de manera independiente y auditada, que es lo que nos da a nosotros la seguridad de poder planteárselo a las autoridades y a la opinión pública como lo hicimos en la prensa. Y una vez que se ha planteado, ¿cuál es la respuesta de las autoridades? Hay mucha apertura. De hecho, este proyecto no lo ejecutamos en solitario. Educa siempre es un articulador, no es una entidad especializada en pedagogía o en temas curriculares. Siempre trae a la mesa los saberes, tanto locales como internacionales, y los coordina junto con el Ministerio de Educación. Y pongo un ejemplo claro. Este proyecto tiene un componente de bilingüismo central, donde la diáspora dominicana está jugando un rol importantísimo. El doctor Nino Collado, uno de los 50 dominicanos más influyentes en los Estados Unidos, o el profesor Alex Marrero, que dirige actualmente el Departamento de Educación de Denver, en Colorado, en Estados Unidos, son dominicanos, nacidos en República Dominicana, que luego crecieron allí, se desarrollaron, y hoy quieren devolverle al país contribuyendo de esa manera, trayendo una serie de recursos que están disponibles para contribuir con la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Desde el punto de vista estrictamente educativo, de los indicadores y los resultados, y dejando a un lado el tema de tener a los muchachos en un lugar de seguridad ciudadana, de garantizar micronutrientes básicos, ¿qué opinión tiene Educa en torno a los desafíos de la tanda extendida y qué tan eficiente ha sido la incorporación de esto al proceso educativo? En términos de eficiencia, y dado los resultados, tiene mucho para ganar. Ha sido una medida de equidad porque le ha permitido a los estudiantes recibir el mismo tiempo pedagógico que lo que reciben los estudiantes más favorecidos de la estructura social dominicana, también la alimentación escolar, pero obviamente tiene que mejorar. Y voy a poner un ejemplo que surgió también en el Congreso Aprendo con la participación del doctor Adolfo García, un experto neurocientífico. Hay que romper muchos mitos que tenemos en el aprendizaje. Lo que sabemos hoy del cerebro es que aprendemos más y mejor cuando lo hacemos en movimiento con el cuerpo. Esa idea del niño quieto en la silla, sentado en el pupitre, que no se mueva, no favorece el aprendizaje. Es decir, cuando tú piensas en el verbo bailar, se activa en tu cerebro en la misma zona que cuando estás bailando. Entonces, si tú desarrollas la actividad corporal con la transposición del concepto, fijas los aprendizajes. Y esto está erradicado de la cultura cotidiana del aprendizaje. Comento otro ejemplo muy ilustrativo también. ¿Cuántas veces hemos oído hablar, sobre todo a los adultos, hacia los niños más pequeños, de que no hagan morisquetas, que no gestualicen, que no saquen la lengua, que se comporten? La capacidad de gesticular de un niño es un predictor de su desarrollo lingüístico, neurolingüístico. Entonces, si tú le estás a un niño interrumpiendo su expresión corporal con gestos, puedes estar limitando su capacidad de aprendizaje en el dominio de la lengua materna y en otras lenguas futuras. Entonces, elementos de este tipo tienen que ser integrados en la práctica cotidiana de los docentes y, de hecho, estos elementos de neurociencia fueron parte de los aprendizajes que nos dejó entrever la ejecución de este proyecto piloto, que debe ser robustecido, corregido y ampliado para que pueda irradiarse a más centros educativos el año entrante. Darwin, eso del 4% del PIB a la educación preuniversitaria viene a resultar de una trampa. Tú hablas de 300.000 millones, más de 300.000, en una economía floreciente y creciente, como cada año van a ser más los recursos. Es decir, que si no se mejoran los proyectos, las ideas, vamos a estar arrastrando agrandada la misma deficiencia. Solamente esa acotación. Te iba a preguntar sobre la fusión
del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. No sé si Educa ha trabajado el tema, si fue consultada previamente, que es otra cosa. Aparentemente no es tan fácil quitarle dos dependencias al Ministerio de Agricultura o al Banco Agrícola que fusionar estas dos entidades. No sé qué valoración ustedes hacen o han hecho y la viabilidad y pertinencia en este momento. Esos son dos temas bien diferentes y importante plantearlo como tú lo dices, Nelson, porque sí, Educa fue consultada y del punto de vista conceptual, un ministerio es una secretaría de Estado y el Estado tiene que organizarse por funciones diferenciales que tiene. La educación es una única función, por tanto, amerita tener una única organización que mantenga una coherencia, un liderazgo, una línea de política, una optimización de los recursos, que siempre es importante. Es decir, en términos conceptuales es importante ir y avanzar hacia un único Ministerio de Educación que abarque toda la trayectoria académica de los estudiantes. Pero hay una realidad. En la República Dominicana hay dos ministerios que están consolidados y lo más importante es entonces el proceso de cómo se pasa de la situación actual a la esperada. Ese proceso de migración que debe hacerse de manera ordenada, que debe hacerse de manera cuidada para que justamente la solución planteada sobre la mesa logre los objetivos buscados y no agrave una situación de duplicidad de esfuerzos, de ineficiencias, de falta de coherencia o liderazgo. Entonces, allí está el riesgo de esta medida. La fusión es una buena idea, es una idea que va en la línea de las recomendaciones internacionales. Obviamente no es una razón de que la mayoría de los países que tengan un único ministerio sea el argumento para fundamentar a favor de esto, pero sí está probado de que es una forma más eficiente de desarrollarlo si se hace bien. Mira, escúchame, porque hay una competencia ahora de viceministros y ministros disgustados. Incluso se está hablando de algunas dependencias que están renunciando, que han puesto la renuncia. Hay una pugna soterrada por la cabeza. El proceso no debió llevar aparejado todo eso. Sí, de acuerdo. Yo creo que debemos pensar siempre estos procesos al margen de las personas. Las personas siempre son circunstanciales. En los cargos lo que perduran son las estructuras y las instituciones. De manera que ese es el enfoque que hay que desarrollar. Lo que nosotros sí hemos recomendado es que no se empiece por la ley. Hay también una idea de iniciar ya con una aprobación de una ley de fusión de los ministerios. Una ley debe aprobarse para cumplirse, ¿verdad? Y las leyes deberían ser siempre flexibles de cumplimiento rígida y no leyes rígidas de cumplimiento flexibles. Cuando tú estás en un proceso de fusión, hay ajustes que hacer, sobre todo en las primeras fases, con lo cual introducir la rigidez que en esencia define una ley puede estar generando un problema de estos que mencionaba anteriormente, de no diseñar correctamente la migración. En esencia, con las leyes vigentes actuales, tanto la 6697 que regula al Ministerio de Educación como la 13901 que regula al Ministerio de Educación Superior, permitiría desarrollar las líneas de trabajo de fusión sin necesidad de cambiar los marcos legales. Y una vez que tú tienes ya los procesos dinamizados, ordenados, ahí sí procesar una ley que sea de cumplimiento rígido. ¿Realmente esto va a ser la fusión, el mejor, entre comillas, aprovechamiento de los fondos del 4%? ¿Va a traer alguna mejora al sistema educativo o esto es simplemente buscar la mejor manera de gastar en una proporción más rápida el presupuesto de educación? Y ahí mismo, si el Ministerio de Educación escucha a Educa. Bueno, en sí mismo no es una solución para resolver ningún problema. Es decir, al final del día tú tienes una institución que es un instrumento y como todo instrumento depende cómo se utilice. De manera que es importante, vuelvo a repetir, cómo se diseñe el pasaje de la situación actual a la esperada y que además ese nuevo ministerio que surja, porque la fusión implica como concepto una síntesis de dos instituciones viejas que, digamos, paren una nueva institucionalidad.
¿sí? Si tú quieres sumarlas, simplemente eso no es una fusión y eso no es recomendable. Lo que sí implica es esta idea de aprovechar la oportunidad para crear una nueva ley y un nuevo sistema educativo acorde a las realidades de la situación actual. Las autoridades escuchan a Educa. Nosotros tenemos el privilegio de formar parte del gabinete presidencial de educación que actualmente ya preside la señora vicepresidente de la República, con la cual tenemos una voz allí. Obviamente somos una voz independiente y como tal no siempre las autoridades, como debe ser, siguen nuestras orientaciones. Bueno, acá vamos, Darwin. No Uno siempre. encuentra condensado todas estas discusiones en algún tipo de libro. ¿Cómo uno uno accede al resultado? Bueno, todo está en la página web de Educa, en el portal de Educa, incluso están todos los detalles, porque este proyecto tiene la característica que es filosofía en Educa, de transparencia, así que toda la información, tanto técnica, económica, está disponible allí y lo pueden encontrar con mucha facilidad los televidentes. Gracias, Darwin. Darwin Caraballo, Ustedes. director ejecutivo de Educa. Gracias por habernos acompañado y saludos a Susana. Vamos a pausa.